cómo han estado determinando. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿y por qué un tema de orientación educativa? Bueno, pues usualmente cuando nosotros hacemos una evaluación, en este caso a una institución educativa, pues lo primero que, ya está, gracias Itzel. Lo primero que vamos a hacer es poder primeramente conocer cuáles son nuestras funciones dentro de esta institución. Entonces, pues una de las funciones, perdón, que a ustedes les va a tocar trabajar, sobre todo cuando ya estén en los espacios de prácticas por allí en en séptimo, pues precisamente consiste en poder tener la posibilidad de intervenir en una orientación o dar un servicio como orientador. En este caso, pues, un orientador educativo, ¿verdad? Por aquí Rafa nos recuerda, por favor, tener nuestras cámaras encendidas, por favor. Y, y bueno, pues entonces el día de hoy es continuar. La otra vez estuvimos revisando los orígenes de la orientación educativa. Por ahí veíamos que pues un primer origen se sitúa en el desarrollo de la estadística y también el desarrollo de, sobre todo pues en Estados Unidos y en Europa, de centros que buscaban precisamente brindar este servicio de orientación, que en un primer momento pues no era educativa, sino que de pronto hablábamos de que esta orientación pues era más que nada en función de una orientación primeramente profesional. Después empezó a trabajarse el tema de la función normalizadora, es decir, todos aquellos que tenían algún tipo de dificultad, bueno, pues entonces se buscaba que los pudieran normalizar y después se llegó ya a una orientación más integral en la cual se buscara incluir, que es la función, digamos, más actual en este caso, una función inclusora de la educación. Y bueno, pues entonces vamos a iniciar con esa parte, pero ahora en Latinoamérica y México, ¿verdad? Específicamente México. Pero antes de ello, quiero conocer su opinión, una breve conclusión que ustedes hayan tenido. Por ahí en la plataforma está una lectura, ¿verdad? Y está también otra actividad que quiero retomar, que es la parte de la escuela. Como ustedes saben, pues de pronto nuestro primer parcial va a ser regresando de vacaciones, ¿verdad? O sea, tenemos regresando de vacaciones y son por ahí 2 semanas regresando de vacaciones, hago ahí ese paréntesis, y vamos a revisar ahí, pues lo que sería pues ya nuestra evaluación parcial. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahí? Bueno, la idea es que nosotros tengamos una institución, en este caso puede ser una escuela, puede ser un kinder, puede ser una secundaria, una universidad. Por ahí algunos hicieron como una repartición. Por ahí ya Mariana me hizo favor de enviarme los equipos con los que ustedes están trabajando. Y había una inquietud en torno a cómo acceder a la institución que de alguna forma les había tocado. Por ejemplo, si era un preescolar o si era una primaria, etcétera, etcétera. Entonces, comentaré lo siguiente, miren, no es necesario que haya, digamos, como un acercamiento primero con directivos o con personas que de alguna forma eh, estén fungiendo pues en la administración de una institución, sino que si ustedes, por ejemplo, tienen contacto con personas que estudian en la institución o profesores de una institución, de un área, por ejemplo, de secundaria, de preparatoria, de universidad, bueno, en un primer acercamiento vamos a estar trabajando o se puede trabajar con ellos, ¿sale? Para que no haya como esta inquietud de, "Oiga, es que no me responden el correo y es que en la institución no me, eh, pues sí, no me responden, no me dicen nada". Entonces, se puede, por ejemplo, para esta primera unidad, se puede empezar a trabajar con personas que pertenezcan de cierta manera a la institución, puede ser a esa u otra, de acuerdo al nivel que les haya tocado. Y por ejemplo, si yo tengo una eh, persona que estudia una secundaria, pues puedo empezar a trabajar con esta persona que estudia en esta secundaria.
La idea es poder encontrar elementos que nos permitan establecer un diagnóstico, ¿sale? Entonces, por esa razón es que puede ser con cualquier tipo de actor educativo, maestro, alumno o directivo. Si alguno sí le responde, digamos, ahí la institución donde está o donde solicitó ingresar, pues adelante, qué mejor. Pero si no, entonces también se puede empezar a trabajar con personas que pertenezcan a esta institución, ¿verdad? Por ejemplo, si es un niño, en el caso del preescolar, si ustedes conocen a una maestra que esté en nivel preescolar, los que les haya tocado preescolar, si conocen alguna eh, mamá, papá, que tenga hijos en preescolar y que les haya tocado a ustedes ese nivel, entonces con ellos se puede empezar a trabajar la primera parte de entrevistas. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces les comento pues porque por ahí algunos me contactaron por esta cuestión. Entonces vale que sea em, pues con algún actor educativo. ¿Sale? Bueno, cierro el paréntesis y quisiera conocer su opinión en torno a la lectura que tenemos por ahí en plataforma. Algunos no alcanzaron a subirla porque la plataforma tuvo algunos problemitas el sábado y el domingo. Bueno, el viernes en la tarde y el sábado. El domingo ya estaba bien, pero, pero no hay problema. Tenemos ahí el día de hoy para que puedan ustedes subir ahí su actividad, específicamente pues la conclusión que les pedimos sobre la lectura que viene ahí. Y me gustaría escuchar la opinión de Cintia. Cintia, ¿qué opinión en general podías concluir de esa lectura? Cintia Flores. ¿Anda por aquí, Cintia? Hola, profe, buenos días. Buenos días. No, profe, no la leí, lo que pasa es que la plataforma me bloquearon por falta de pago. Oh, ya, ya, ya. Bueno, está bien, Cintia, no te preocupes. Katia, ¿qué opinión nos puedes comentar acerca de la lectura? ¿Si nos escuchas, Katia? Katia González. No, creo que no. Dana, ¿qué nos puedes comentar acerca de la lectura? Eh, bueno, yo lo que entendí de la lectura es que la orientación muchas veces es como entendida más como una forma de corrección de problemas. O sea, como que el orientador se encarga de como de corregir los problemas, pero que pues en sí la orientación tiene como muchas ramas, Ujú. como la vocacional, la profesional, o sea, tiene como más ramas. Entonces, yo entendí que, por ejemplo, si quieres hablar de orientación en general, tienes que verlo más como una prevención y como un desarrollo de planes por medio de planes de intervención para los sujetos, o sea, porque pues tiene como muchas ramas que van más allá que un simple como resolución de problemas. Eso es más que nada lo que entendí. Ok, muchas gracias, Diana. De hecho, Diana tocó un punto que es muy importante, sobre todo en el aspecto de que anteriormente sí era como este asunto de atender problemáticas y ahora vamos a ver una orientación que tiene precisamente la orientación educativa en función de la prevención. Muy bien, muchas gracias, Diana. Dice aquí que Katia, ok, ya está. Sí, está bien, ¿no? Muchas gracias, Katia. No hay problema. Y tengo por acá a Hugo. Hugo, ¿qué opinión tenemos? ¿Qué conclusión tenemos con respecto de la lectura? La verdad, profe, no leí, la verdad. Ok, Cintia. Sí, Hugo. Ok, perfecto, gracias. No te apures, Hugo, pero sí, por favor, léanlo, pues, que es la intención, ¿vale? Para que lo tengamos oportunidad. Y tengo por acá Alejandra Sandoval. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la lectura? Pues a mí, bueno, lo que tengo para comentar es algo que me llamó la atención.
que yo realmente pensaba que como que la orientación solo se iba como a lo que es la orientación vocacional, Ujú. que es como pues preparar a los estudiantes para que ellos puedan ver cuál es como el rol que quieren pues desempeñar cuando sean grandes en sus trabajos y así, pero pues ya o sea, con la lectura me di cuenta que no, que solo no es la vocacional, que también es como la educativa, que es como el profesor cuando lleva a cabo como funciones de orientación. También había una que creo que era de asesoramiento, pero no me acuerdo muy bien de qué se trataba esa, pero sé que había como individual y grupal. Ok, muy bien, asesoría grupal e individual. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una escuela para padres, por ejemplo, que les vaya a tocar trabajar con eso, pues muchas de las veces no trabajarían con un solo papá, por ejemplo, no pueden trabajar con un grupo de papás o, por ejemplo, pueden trabajar ustedes con un grupo de alumnos en el nivel que sea y ahí tenemos, por ejemplo, asesoría en el plano, por ejemplo, grupal, ¿verdad? Como tú bien lo planteas, y que es una de las funciones, además de la cuestión vocacional, pues de la propia orientación, en este caso orientación educativa, ¿verdad? Ok, muy bien, muchas gracias Alejandra. Y me gustaría preguntarle y que haya participado otra vez, este, Manuel Carvajal, ¿qué nos puedes comentar acerca de la lectura? Bueno, a mí me llamó mucho la atención la parte de la guerra, que nos habla siempre de un avance, siempre que hay guerra, nos habla de un avance que en este caso es en lo educativo. Y bueno, siempre hay una evolución en test, en estrategias y bueno, a mí eso me llamó mucho la atención. Ok, de hecho, sí, pues era más que nada la cuestión, por ejemplo, de ubicar decían, al soldado correcto en la situación correcta, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente se da en un periodo donde de pronto pues hay una situación de guerra. Digo, no, es algo que hasta cierto punto pues no se quiere que exista, ¿no? Pero bueno, tú lo dices así, dices, bueno, pues hay un desarrollo en este caso, por ejemplo, sobre todo la psicometría. O sea, muchos de los test que conocemos, por ejemplo, los test de inteligencia, pues efectivamente están en esta época de guerras, nacen en esta época de guerras, y lo que buscan es, pues, clasificar meramente por habilidades a los distintos soldados, sobre todo en Estados Unidos. En Europa tienen otro tipo de connotación, pero sí, de pronto el periodo de la guerra, pues fue un periodo ahí donde hubo, dijéramoslo así, pues un auge en ese sentido, ¿no? De poder evaluar la, de carácter psicométrico algunas de las habilidades de los sujetos. Ok, muchas gracias, Manuel. Y por acá tengo yo nada más voy a hablar de dos opiniones más. Por acá, Fernanda Reyes, ¿qué nos puedes comentar, Fer? Pues a mí en lo personal me gustó mucho la lectura en donde se hablaba más sobre los antecedentes, porque pues te explicaba cómo a poco iba surgiendo todo e iba cambiando. Y a mí también me llamó la atención eso de la guerra, o sea, no cómo pensaría que la guerra estuviera relacionada. Y Ujú. me llamó bastante la atención cómo por eso surgieron cosas nuevas y fueron pasando las cosas. Ok, muy bien. De hecho, ahora, por ejemplo, digo, no hay una guerra, pero sí de pronto vamos a encontrar, por ejemplo, situaciones extraordinarias, como la cuestión de la pandemia. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver muchísimos problemas de carácter psicoeducativo en esta situación, pues, en este caso de la pandemia. Ustedes mismos los han vivido, por ejemplo, la transición a este modelo, digamos, digital, y cómo de pronto, digo, yo tengo personas conocidas en el nivel de preescolar
y son problemáticas a veces muy similares a las que pudieran existir en un ambiente universitario, pero en otras de las ocasiones problemáticas bastante complejas. Por ejemplo, em, algunos maestros no sabían qué hacer porque, al menos aquí en el nivel universitario, pues de pronto alguien dijo, bueno, pues vamos a trabajar con una plataforma y sobre eso, pues vamos a empezar a, este, establecer contenidos. Pero con niños, un niño, por ejemplo, una plataforma de Zoom, pues definitivamente no es posible, ¿no? El niño de pronto por ahí alguien le caló y de pronto eran 5 minutos y después el niño ya estaba disperso, ¿no? Entonces, em, ¿cómo empezar a trabajar? Está la cuestión de los papás, de pronto los papás, muchos de ellos pues definitivamente no podían, otros de pronto encargaban a los niños a personas de la tercera edad, que eran pues los abuelitos, y de pronto estas personas pues, no tenían manejo de tecnologías, entonces no manejaban el WhatsApp, no manejaban el Facebook, vaya, muchos de ellos. Entonces, son elementos ahí que de pronto hacen que exista la necesidad también de un elemento de orientación. Vean ustedes que no es de resolución, ¿eh? O sea, aquí hay que aclarar esto porque a veces de pronto está esta idea, ¿no? De, pues, pues arregle las cosas, ¿no? Pues ese psicólogo, educativo, pero no, sino en este caso vamos a poder brindar un servicio de orientación. ¿En qué sentido? En el sentido de asesorar, en el sentido de buscar estrategias de prevención, ¿verdad? Y por aquí vamos a ver algunas otras donde se extiende esta función del psicólogo o psicóloga educativo. Muy bien, gracias Fer. Y tengo por acá a una última, Yajaira Martínez, ¿qué nos puedes comentar? Pues que la orientación se basaba en que como alimentar a los alumnos a que tengan como autonomía o independencia. Y también creo que hubo que mencionaba en la lectura que durante cuando gobernó Salinas fue cuando se integró también a la familia para que hubiera como enlaces entre los padres con los alumnos para que se involucraran con ellos en sí, pues. ¿Por qué crees que sea necesario integrar a la familia? Así ven como la importancia pues, de la escuela y como ven el apoyo de los padres, pues yo creo que se motivan pues a estudiar. ¿Ok? De hecho, fíjese usted, gracias Yajaira, De nada. efectivamente, vean ustedes que de pronto la participación de los miembros familiares, y no solamente estamos hablando de familia nuclear, sino una familia inclusive pues extensa, o sea, estamos hablando de también de hermanas, hermanos, tíos, tías, en el proceso de aprendizaje, por ejemplo, sobre todo a niveles preescolares y de primaria, pues es necesario. Ahora con la cuestión de la pandemia ha habido una mayor integración, querámoslo o no, o sea, de pronto, pues los papás tienen que poner, digamos, ahí con muchos de los niños y em, esto ha hecho, yo quiero decirlo que de pronto la pandemia, así como trajo cosas negativas, de pronto también puede traer elementos que relacionadamente son positivos. ¿En qué sentido? Por ahí, por ejemplo, había papás que tenían poca comunicación con sus hijos y a partir de esto, pues se vieron algunos hasta forzados, ¿no? A estar ahí con el niño, pero esto ayudó a que de pronto niños pudieran fortalecer cierto tipo de habilidades a partir de la comunicación con los papás, ¿no? Es interesante. Por ejemplo, que aquí bien nos dice Yajaira, no se tomaba en cuenta la familia porque se tomaba al estudiante o al alumno como un elemento aislado y de pronto tener los elementos o buscar los elementos de la participación familiar favorece porque creas una red, que eso es lo importante aquí. O sea que em, cuando un alumno está solo, dijéramoslo así, no tiene una red social básica, entonces pues la escuela se limita, la escuela si se fijan es limitada. En qué sentido? En que el niño pasa menos tiempo en la escuela que en la familia. Entonces, si en la familia no se tiene resonancia con los aprendizajes y saberes que de alguna forma se están viendo en la escuela, pues entonces el proceso se vuelve más difícil a nivel preescolar, a nivel primaria, a nivel secundaria,
a nivel bachillerato, inclusive a nivel superior también. O sea, imaginen ustedes que tampoco hubiera las condiciones, que estuvieran ustedes en un ambiente, digamos, bastante inestable, ¿no? Donde no hubiera como algún tipo de apoyo en un sentido, ¿no? En algún sentido. Entonces se vuelve más complejo, ¿verdad? No quiero decir que no se pueda, pero se vuelve más complejo. Y de ahí la importancia de que se pueda integrar, por ejemplo, también elementos familiares. Em, Vamos a ver que existen esta integración en diferentes ámbitos. A veces se piensa, por ejemplo, que ya en el nivel superior ya no hay esa participación, pero ustedes pueden ver, de hecho, a mí en lo personal me tocó, de pronto muchos padres de familia estaban interesados, eh, iban y preguntaban, bueno, se vale, es una forma de involucramiento, ¿no? Este, Sobre todo, pues, cuando había algún tipo de situación o problema. Pero algunos, de plano, había situaciones que eran problemáticas y hablábamos al papá como para ver qué pasaba y, pues, tampoco, ¿sí me explico? No teníamos respuesta. Entonces, también es una forma de cómo luego vamos a empezar a buscar integrar, bueno, no integrar, incluir a las familias o a los papás o mamás en el proceso educativo, sobre todo, pues, que es más conocido en etapas iniciales y pues también luego ya en etapas de educación superior, aunque sabemos que acá ya es un tipo de participación distinta, ¿no? Muy bien. Bueno, antes de continuar, quisiera si alguien de manera libre o espontánea quisiera comentar algo más en torno a la lectura que hicieron, si hay alguna opinión más, aparte de lo que sus compañeros nos comentaron. Yo, profe, Sí, ya lo entenderé. quería comentar la parte de los enfoques. A mí se me hizo muy interesante que, bueno, en sí toda la lectura habla bueno, la mayor parte de la lectura habla de los antecedentes, de cómo llega la orientación vocacional a- la orientación educacional, perdón, aquí, primero al mundo y luego aquí a México, pero me llamó mucho la atención cómo se divide con el tiempo en diferentes enfoques. Lo mencionaba ya mi compañera Alejandra, pero me gustaría abonarle un poquito más en los diferentes enfoques que se divide, porque el hecho de que se divida por ejemplo, en el asesoramiento, creo que también había uno que se enfocaba nada más en el problema, uno que era de crisis, o no me acuerdo si era el mismo de problema, o ese era otro, pero se me hizo muy enriquecedor eso de que se dividiera en todas esas partes, porque era más específico y ayudaba más a resolver las necesidades específicas de cada tipo de alumno, pues. Así es, André, muy bien. Sí, efectivamente, a esto hay que agregar, miren, usualmente son como dos funciones eje. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes llegan a una institución educativa y lo van a ver en sus prácticas, pues, pero la idea es en estos semestres previos prepararles para este tipo de situación. em, Ustedes llegan a una institución educativa y van a ver dos cosas. Primeramente van a ver problemas, digamos, situaciones específicas, las cuales tenemos que atender. Entonces tenemos ahí un modelo de atención, ¿verdad? Que aquí nos dice André, pues en este caso, por ejemplo, una función del orientador está en el ámbito clínico y no es que el orientador de psicoterapia, aquí hay que hacer este énfasis, ¿sí? Y hay que tenerlo también muy clarificado. Y no se trata de que nosotros, por ejemplo, demos terapia en la escuela, o no sé si me voy a explicar, sino que podemos canalizar, podemos ser un primer acercamiento, por ejemplo, podemos intervenir incluso en una situación de crisis
pero como orientadores no podemos tener pacientes, ¿sí? Podemos derivar. No quiere decir que no haya psicólogos clínicos en las escuelas, ¿sí me explico? O sea, por ejemplo, también posiblemente a alguno le toque en sus prácticas trabajar en el ámbito clínico en una clínica escolar y ahí sí va a tener pacientes, pero ahí estaría haciendo funciones de psicología clínica. Pero en el caso, por ejemplo, de que como orientadores les toca a ustedes trabajar con, por ejemplo, alumnos que entran en una situación de crisis, bueno, pues su labor va a ser meramente de contención, canalización, ¿sí? Pero no como tomarlos como pacientes. Es algo que desde ahorita, por ejemplo, sí quiero retomar, ahorita que André tocó ese punto, porque a veces ocurre ese tipo de imaginario sobre el psicólogo, ¿no? Ah, bueno, pues usted atiéndalo y de pronto si alguien confunde elementos clínicos con elementos educativos, ahí se pierde las cosas, ¿sí? Entonces por eso conviene que ustedes no sean terapeutas si están cubriendo un rol educativo, por ejemplo, en una escuela, ¿sí? Pueden canalizar, pero no pueden tomar un paciente como tal. Si su trabajo va a ser meramente clínico, bueno, pues ahí sí, pero entonces ya no se mete nada en la parte educativa, ¿sí? Entonces, bueno, pero son aspectos que se deben tomar en cuenta porque efectivamente, pues no se tomaban, o sea, como tal. Si ustedes ven a lo largo del curso histórico, pues de pronto, si alguien tenía una situación, pues problemática por ahí, hacia 1920, ustedes recordarán que había este centro allá en Boston, de pronto, donde se canalizaba a los jóvenes que tenían problemas, pero pues era un modelo meramente que buscaba una normalización, no rescataba las habilidades personales de los sujetos. Acá la idea es que nosotros podamos rescatar las habilidades personales de cada persona sin querer, digámoslo así, como forzarlo a que, a que cubra ¿cómo decirlo? Pues sí, con un perfil normalizador, o sea, que de pronto todo el mundo sea igual, por ejemplo, no, sino que de pronto, Ivette tiene ciertas habilidades, Hugo tiene otras, Margarita tiene otras, Luisa otras, entonces aquí vamos a ver que la función inicial es que de pronto el propio alumno empieza a descubrir sus propias habilidades, ¿sí? Para un quehacer tanto personal y profesional, ¿verdad? Entonces va por ahí en ese lado. Y bueno, pues muchas gracias por la opinión, André. ¿Alguien más? No sé si quiera comentar, además de lo que ya se mencionó, ¿no? Yo, profe, ¿Quién yo, es? Miriam, Ah, Miriam, perdón, es que no la vi. en Adelante, la Miriam. prepa, Ajá. bueno, es más como experiencia personal. En la prepa yo hice prácticas en una guardería kinder Ujú. del DIF y de verdad, sí había una psicóloga, pero los maestros no canalizan a los niños, o sea, que tienen como alguna, no necesidad especial, pues, pero sí necesitan como trabajar de manera específica en algo, no los canalizan. Ellas, como que las maestras se creen capaces de trabajar con los niños como sin una guía, sin una orientación pues como, sí había una psicóloga y siempre estaba ahí, pero pues nunca, yo fui como un año y nunca la vi como ocupada con algún niño. Ok, ¿y era porque no le canalizaban a ella los profesores? Sí, porque los maestros de verdad no, como que no le dan la importancia, pues. Ujú. Bueno, de pronto sí hay ese tipo de situaciones. Yo les quiero comentar, hoy por hoy la labor que tienen los psicólogos tiene más peso, ¿eh? Sobre todo me ha tocado verlo en niveles iniciales, eh, y pues en este caso, por ejemplo, niveles de educación media superior, y superior. En superior, de pronto, era una figura un poquito, de hecho, pues todavía cuando yo estudié, por ejemplo, no había
ni la figura del orientador, ni la del tutor, ni nada de esto. Y de pronto, sobre todo pues a raíz del 2010, por ahí, o sea, realmente ha sido reciente, em, pues se ha empezado a incluir funciones de orientación y tutoría dentro de las propias universidades, ¿verdad? Pero pues sepan lo que sí, o sea, hoy por hoy la labor del psicólogo es importante que se reconozca, sobre todo también, y aquí se van a ustedes a topar a veces con ese tipo de problema, ¿no? Pero precisamente para eso es importante la cuestión también de que dentro de la orientación, una de las funciones, vaya, está el asunto de la promoción. O sea, cómo nosotros empezamos a hacer promoción de la propia labor educativa. Porque, insisto, eh, y es cierto, o sea, de pronto puede haber un orientador, puede haber alumnos, puede haber maestros y las cosas siguen funcionando igual, pero también está el asunto de cómo el propio orientador empieza a promocionar. Por ejemplo, había compañeros anteriormente, antes que ustedes, pues, que llegaban a prepas y tenían esta problemática. No, a ver, ¿dónde era? Me acuerdo que era un CETI. Entonces decía, es que pues nadie llega. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, pues una estrategia de difusión. O sea, definitivamente era así como de, ¿sabes qué? Director, pues damos oportunidad de que nuestro orientador vaya, se presente con los grupos, empieza a decir qué es lo que hace y en función de esto, también era una forma pues de que el propio orientador pudiera empezar a hacer promoción y además empezaba a difundir talleres y empezó a trabajar bien. Y al final, sí tuvo resultados, pues, o sea, de jóvenes que se acercaban, inclusive profes que se acercaban a exponerle situaciones con jóvenes, y en eso también estaba la chance de poder decir algo con los profesores, ¿sí? De trabajar con ellos. Entonces, es otra de los elementos que van a estar presentes y que, bueno, eh, cada lugar es diferente, ¿verdad? No sé si la psicóloga ahí hizo algo, Miriam, o no hacía nada, o sea, digo, literal, pues, o sea, de que pues a lo mejor no llegaba alguien o no le derivaban casos, o si ella pudo tener oportunidad de hacer algo para promocionar. No, o sea, yo sabía que había una psicóloga porque la veía en su oficina, pero así que yo Ujú. la viera en las aulas o en su oficina a algún niño o incluso algún maestro, nunca me tocó. ¿No, verdad? Bueno, ahí a lo mejor fue lo que fue lo que por ahí a lo mejor pudo haber faltado. Este, y eso, por ejemplo, también les puede tocar. O sea, qué bueno que tocas ese punto porque también es cierto. O sea, de pronto a veces uno llega, pues aquí ya llegué, ¿no? Pero, pero de pronto a veces hay que escarbarle en ese sentido. O sea, eh, decir, bueno, a ver, pues no me derivan, no hay, entonces, ¿cómo empiezo a hacer promoción? ¿Cómo empiezo a hacer los talleres? ¿Cómo empiezo a hacer estas labores, en este caso de prevención, que es un punto esencial en la orientación este, escolar de hoy en día? Y entonces se vale hacerlo, ¿verdad? Les digo esta experiencia que tuvieron estas chicas acá en SETI y les fue bien. O sea, realmente les fue bien. Ya al final, pues al principio sí era de, oiga, es que nadie nos pela, pues sí. Pero entonces, ok, pues vamos a ver qué hacemos para poder empezar a promocionar la labor, en este caso de orientación, y en eso, pues empezar a trabajar ya los temas propios de orientación, ¿verdad? Que esa es la intención. Entonces, bueno, ese es un aspecto. Muy bien, no sé si alguien más quisiera comentar antes de entrar, digamos, como ya con el tema más en particular. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, a ver, ahorita primera ronda de participación, Dana, Alejandra, Manuel, Fernanda, Yajaira, André, Miriam. Perfecto, muy bien. Bueno, yo, profe, ¿puedo comentar algo? Sí, adelante, por favor. Lo que pasa es que cuando, bueno, yo estaba en la prepa, había una señora que pues sí te orientaba, o sea, yo, por ejemplo, no sabía qué estudiar y me hizo como un examen donde pues sí veía cuáles eran tus habilidades, pues.
para de ahí partir y darme como, puedes estudiar esto, puedes estudiar lo otro y así. Y aquí estoy, Qué bien, sin ¿no? Bueno, saber si... ok. Bueno, es una de las funciones. De hecho, fue pues, las primeras funciones, en este caso, la función de la orientación, en este caso vocacional, que, miren, ha tenido diferentes fases. O sea, es interesante también porque en un primer momento era escuchar al propio alumno para ver sus inquietudes. Y en un segundo momento, a veces luego ya se empezó a retomar la parte de los test. Me imagino que a todo el mundo le hicieron alguna vez un test vocacional, ¿no? De intereses y de actitudes. Regularmente utilizan uno que se llama de Berlamino para ver intereses y actitudes. Pocos aplican luego test de habilidades. La idea es de que pudieran luego tener test de habilidades porque a veces de pronto uno se va con los intereses y actitudes y entonces de pronto pues a veces se mide lo que uno quiere, pero no lo que uno puede, ¿no? Entonces también ahí es otro tipo de situación que es importante tener en cuenta. Pero, pero sí, o sea, de pronto el hecho de que alguien te oriente en el sentido de por dónde irte, ayuda bastante. Sobre todo, y eso hay que tenerlo muy, muy en claro, no es un elemento conclusivo, ¿verdad? Porque a veces de pronto alguien dice, no, es que en el test me salió que tenía habilidades para químico, ¿no? O que tenía intereses por la física. Y bueno, pues de pronto a lo mejor hay que ver elementos que van más allá, ¿verdad? Aparte de las entrevistas, aparte de otros elementos que en un momento es importante empezar a cuidar y que pudieran empezar a trabajarse en una cuestión de orientación. Muy bien, muchas gracias, Liz. Está por acá Betsabe, Aleida. Nada más que falta menos de un minuto, entonces nada más si quieres, Aleida, para no cortar, esperamos ahorita a que se corte la sesión y y ya ahorita sigues tú, ¿vale? Está bien, profe. Ok, gracias. Muy bien, entonces a ver. Déjame ver.